¿Qué tal nuestros queridos suscriptores y siguientes? Bienvenidos a este tu espacio esotérico, tu espacio espiritual. Una vez más, teniendo la dicha, el honor y la gran oportunidad de que nos acompaña el maestro René Legba. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Te comento, maestro, que nuestro primer video que hemos subido al canal ha tenido una gran acogida, los comentarios como tal, Gracias a la misericordia. asimismo ganando suscriptores y la cantidad de vistas. Parece que el tema ha llegado a generar mucha curiosidad, ¿no? Por aquellas personas que intentan conocer un poco este camino del espiritismo, de las 21 divisiones, Bueno. de los misterios como tal. Maestro, hay una pregunta que usualmente siempre se escucha, ¿no? Las personas dicen: tenle miedo al vivo y no al muerto, porque el vivo coge un puñal y te lo ensarta, y el muerto, muerto está. El muerto con tierra tiene. Entonces, ¿qué usted cree de eso? ¿Qué opina usted acerca de los muertos? ¿Es cierto esto que ya se murió y desapareció? Yo difiero mucho de eso, porque yo sí creo mucho en la actividad y la vida después de la muerte. Se ven muchos casos, hay muchas historias, sucesos reales que le han pasado a mucha gente. Yo, por ejemplo, de mi tierra tengo algunas anécdotas. Por ejemplo, una persona que decía que el hijo era medio malcriado, la abuela le decía: yo a ti te tengo que dar una pela, así sea después de muerta. Y, y bueno, se murió la abuelita. Después que se murió la abuelita, se toman una foto. Y en la foto apareció la abuela atrás con una correa. Ya, Una pela en dominicana es hasta palo. una corrección, ¿sí? Ajá. Ya. Entonces apareció con la correa en la mano y el muchacho apareció con marca en todo el cuerpo. Entonces, ese ejemplo muestra que sí es verdad. Sí es verdad. Eso sí pasa. Yo sí he logrado escuchar casos de personas que amanecen con golpes, con flagelos, con moretones, con aruñones. Ronchas. Usted, dentro de su amplia experiencia, maestro Legba, en esta temática, ¿a qué piensa o alude que se da esto? Son manifestaciones. Son manifestaciones. Los espíritus tienen esa capacidad de no solamente de tocar. Yo he escuchado el caso de mujeres que testifican que hay espíritus que han venido en la noche y han tenido relaciones sexuales con ellos. ¿Ya? Y no solo eso, también han habido eyaculaciones. Entonces, estos seres que pueden ser muertos, como pueden ser demonios, pueden manifestarse en la noche. Pero, ¿qué tiene en particular este tipo de personas que acontece que les pasan los moretones, las cosas así, los golpes? Bueno, eso muchas personas se lo atribuyen a los mismos espíritus. A veces son correcciones, a veces son situaciones lascivas, donde el espíritu de alguna manera o se siente atraído por la persona o tiene alguna cuenta pendiente con la persona. O sea, ya sea sexual o sea eh, espiritual de manera de venganza, o sea que alguien le envió a esa persona un muerto. Entonces ese muerto va y hace lo que le dicen que haga. Maestro Ledbach, ¿cuál es, bajo su experiencia, una persona que se ve atacada o se ve víctima de esto? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se debe dar cuenta de que es eso? Cansancio, malestar, pérdida de energía. La persona empieza a sentirse como sin fuerza, como sin ganas de hacer nada, como que no tiene interés por nada. ¿Ya? Básicamente eso. Es como que tú sientes que la vida se te fue, no tienes ánimo, cansancio, sueño, dolor de cabeza, mareos leves. Sí, porque estos seres muchas veces absorben la energía del ¿Ya? cuerpo. Al absorber la energía, la persona se siente así. ¿Ya? Y en ¿cómo una persona, si ya identifica esto, ya alguien se lo ha hecho notar, con este video está reconfirmando que así es? Sí, totalmente. ¿Qué debe de hacer? Bueno, lo primero que yo le recomendaría a una persona que le pase eso es que se aplique un despojo. Hay baños, hay limpias, muchas veces con tabaco, con puro.
la persona se alivia. Hay despojos más fuertes que se hacen en el mar, en el río, en el monte, en altares, o sea, dependiendo de la gravedad del asunto. Lo primero es que se consulte con una persona especial en el área, que tenga el conocimiento y a partir de ahí viene la recomendación. Pero, por ejemplo, en el supuesto caso que le diga, no, yo no creo que es eso, yo creo que es Dios que me está castigando y me voy a refugiarme a la iglesia a plegar y a oración. Bueno, eso también puede ser. Mucha gente va a la iglesia y en la iglesia encuentra lo que busca. Si va de corazón, yo pienso que cuando tú tienes fe, en donde tú pones tu fe, muchas veces vienen los resultados. Si tienes mucha fe, a veces viene la liberación, dependiendo a dónde tú vayas también. Hay personas que sí tienen el poder, sí tienen quizá, no voy a decir la santidad, pero sí tienen el poder espiritual para traer esa calma que necesita la persona. ¿Alguna vez usted ha tenido un caso de que ha tenido que hacer un despojo, una limpia de esto? Muchos. Cuéntenos la que más le haya llamado la atención. Bueno, en una ocasión me tocó despojar a una persona y esta persona pensaba que era algo sencillo y eso trajo como consecuencia una manifestación. La persona empezó como a convulsionar, empezó como a patalear y eso se convirtió en un exorcismo. De un despojo pasamos a un exorcismo, que fue algo más fuerte. Pero, a ver, ahí me genera una duda. Si no solamente los muertos causan el malestar, también También, decía son demonios. también hay demonios, también hay demonios. Lo que pasa es que mucha gente a veces confunden el tema de espíritus, fantasmas, demonios, hay larvas, hay muchos seres espirituales. Y si nos metemos al tema elemental, estaríamos hablando de otros seres también. Entonces hay que ver de dónde viene el ataque. Porque el mundo espiritual es vasto, es grande y tiene muchas clases de espíritus. Entonces, dependiendo de qué sea lo que me esté visitando, porque también están los hombres sombras, los poltergeists, que también eso ya entra en otro renglón que viene siendo un poco más místico, más psíquico. Mucha gente lo relaciona con los seres extraterrestres. O sea que hay que ver de dónde viene el ataque. Estos ataques, por ejemplo, pueden ser heredados. Sí, por supuesto que sí. Muchas personas heredan de los abuelos, de los bisabuelos. A veces hay personas que dicen, pero yo ni conocía a mi abuelo, yo no conocía a mi bisabuelo. Claro, no lo conociste, pero tú llevas la sangre de él y muchas cosas se pasan del abuelo al padre. Si el padre no lo vence, pues le toca al nieto, y si no lo vence el nieto, al bisnieto y así. Maestro Legba, los muertos, estamos hablando específicamente de un humano que Ya murió. que ya murió. Sí, sí. Al entrar en esa categoría de muertos, ellos se casillan como buenos y malos. Bueno, sí, hay espíritus que son buenos. No debería yo decir esto, porque ya cuando tú transitas en la alta magia, te das cuenta que tú no debes juzgar a los espíritus, que no hay espíritu bueno ni malo. Ahora, que hay espíritus con más densidad que otros, eh, con, con situaciones que no resolvieron en vida, se van con conflicto y problemas, y eso lo hace resonar así, eso sí hay. Ahora, un mago de la alta magia no debe jamás decir, espíritu malo, espíritu. Pero si hablamos humanamente, yo te podría decir que sí. Hay espíritus que tienen maldad, que hacen cosas malas. Y lo hay. Por ejemplo, los espíritus que mueren bien, esos espíritus muchas veces trascienden rápido y pasan al más allá. Los espíritus que mueren en angustia, que mueren en desesperación, en accidentes, que mueren asesinados, apuñalados, como sea, baleados, esos espíritus por lo regular se sienten contrariados, no aceptan que se murieron, porque quizás no pensaban que ese día se iban a morir, que no era el día, y por consecuencia, ellos sienten que no era su tiempo, y muchos de ellos ni aceptan, creen que están vivos. Yeah. Hay un problema, y es que cuando tú pasas al mundo astral, que es muy parecido a este, muchas personas se encuentran con que ese mundo es gemelo a este. Todo es idéntico y exacto
a como tú lo ves aquí. Si mi casa es roja y dentro de mi casa hay muebles verdes, yo voy a estar en esa casa, voy a ver la casa roja, los muebles verdes, y es probable que sienta que estoy vivo todavía. Pero eso pasa, esa confusión pasa cuando la persona muere en angustia, muere en desesperación, Con una negación al morir. es con ese miedo, muere atemorizado. Eh, para las personas que sienten el llamado, porque puede ser que unos sientan el llamado y otros pueda que sean solo noveleros Nada, de toda la hay de Biblia, ¿no? todo, hay de todo. Exactamente. ¿Qué recomendaría usted para aquel que dice, bueno, yo siento el llamado, yo desde pequeño escuchaba, veía y yo me sentía... Quien intenta transitar este sendero, ¿qué le recomendaría a usted? Lo primero es identificar si tienes dones espirituales, si tienes la capacidad. Yo digo, no lo digo como diciendo que solo algunos la tienen, quizá la tenga la capacidad, pero uno tiene que estar seguro. Y para eso uno pasa por un sinnúmero de procesos espirituales. Por lo regular, una persona espiritual pasa por muchas cosas extrañas, malas, injustas, que uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pero es parte del proceso. Es la forma en cómo el mundo espiritual te pule y te prepara. Para tú llegar a ser una persona sabia, con conocimiento y que pueda impartirlo de manera correcta, tiene que haber pasado por el proceso. ¿Pasó en usted, maestro, que tuvo que vivir algo difícil? De todo, de todo me ha pasado a nivel espiritual y yo lo entendí después. Muchas cosas que yo la vi como injustas, pero a veces son necesarias que pasen para tú darte cuenta, para hacerte fuerte. Pues esas personas que han llegado a pasar por, por abandono de sus padres, por intentos de suicidios, por violaciones, Sí, eh, fuerte. también tienen un tramo en este sendero. O sea, Por lo regular sí, por lo regular sí. Suena injusto, suena fuerte, pero es así. Hay personas que le pasan cosas que no tienen razón de ser o que la persona dice, yo no me lo merecía. ¿Por qué peleé a mi mamá? ¿Por qué peleé a mi papá? ¿Por qué me pasó esto, aquello? Y muchas veces es la forma fuerte en cómo los espíritus eligen perfilar a una persona, prepararla. Es duro, pero es así. ¿a los cuántos años usted se dio cuenta que tenía este don, estas habilidades? Yo me di cuenta a muy temprana edad. Yo tenía alrededor de unos 4 años. Y a los 4 años, para mí era un juego salir del cuerpo. Yo recuerdo que yo sentía como una especie de un ligero calambre y como un cosquilleo raro en el cuerpo. Y yo salía, llegaba hasta el techo y volví y bajaba. Y eso era un juego para mí. Subía, tocaba, yo sentía que tocaba el techo y volví y bajaba. Esas cosas me pasaban. También me pasaban correntazos de los pies a la cabeza. Ujú. Como que, y yo no sabía qué era eso. Yo recuerdo que yo le decía a mi abuela, mamá, yo le decía mamá a mi abuela, decía mamá, yo no sé por qué, pero a mí las paredes me dan corriente. Y es algo casi lógico, ¿no? Que una pared de concreto te dé corriente. Por lo regular las cosas de metal son las que te pueden dar corriente. Y a mí me da, pero no era una corriente normal, era sobrenatural. ¿Por qué era sobrenatural? Porque me estremecía todo el cuerpo. Y yo no me sentía pegado de ningún cable, ni nada, no era. Yo estaba simplemente acostado. Yo recuerdo que en la cama que yo dormía pegado a la pared y sentía esta corriente que me entraba por los pies y me estremecía todo el cuerpo hasta sacudirme hacia hasta los brazos. Mi abuela nunca me dijo nada. Y con los años me di cuenta de que ella sabía muy bien de qué se trataba. Su abuela también tenía don, era parte Sí, del espiritismo. lo descubrí después. No solo mi abuela, mi abuelo también. Ya. Ellos tenían altares, le servían a los seres que yo les sirvo ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando a mí me pasaba esto, mi abuela ya era evangélica. Y un evangélico, cuando ya viene de ese mundo, lo que menos quiere es que sus hijos o nietos caigan en ese mundo. Es decir, o mi tía, yo le hablaba y él nunca me dijo nada. Solo que, no sé, mi hijo, hay que ver qué es lo que pasa. Palabras así. Ya. Entonces, yo siempre me quedé como con esa incógnita.
con esa pregunta que ella nunca me la respondió. Y no porque no sabía, sí sabía, sí sabía. Hay cosas muy profundas que podría yo decir de eso, porque, por ejemplo, ella todos los días a las 5 de la mañana caía en una especie de trance o de batalla espiritual, donde ella empezaba, como cuando alguien tiene pesadilla, empezaba a quejarse, como pero con angustia, como que le estaba pasando algo. Y yo recuerdo que yo me levantaba o el ruido y le topaba, mamá, ¿qué te sucede? ¿Te pasa algo? Y ella siempre me decía, ay, mi hija, qué bueno que me despertaste. Si tú supieras dónde yo estaba, con quién estaba peleando. Y me contaba los sueños. Por ejemplo, uno de los sueños que ella me contaba, uno de lo que ella me contó fue que llegó un señor en un auto viejo, de esos Chevrolet antiguos, de los años 50, que eran largos así. Dice que ese señor llegó y se desmontó del carro justo ahí al pie de la casa, que teníamos la calle que nos pasaba ahí mismo en la casa. Este señor tenía una pava es un sombrero grande, bien grande, y estaba bien vestido así. Y ella le decía, el Señor te reprenda. Y él le dijo, mira cómo son de sabios los espíritus. El espíritu le dijo, ¿cuál Señor? Porque hay muchos señores. Y mira qué cosa tan profunda, que si yo podría ahondar muchísimo de esa frasecita. Ujú. ¿Cuál Señor? Porque vemos muchos señores. Y ahí ella entendió que se trataba de un gobernador de las regiones celestes. Era un espíritu, un demonio. Y ahí ella dijo, ahí le mencionó el nombre de Dios, lo reprendió y este señor se fue. Luchas así tenía mi abuela. Entonces, con esto lo que te digo es que ella tenía el conocimiento, sabía qué me estaba pasando, pero no quería que yo descubriera. Ok. Sin embargo, a mí me pasaron cosas que yo nunca pude decirlas. Hay un misterio en eso y yo sé que los que me están escuchando ahora se van a sentir identificados. Muchos, no todos, pero muchos que tienen este llamado se van a sentir identificados. Mientras tú eres niño no puedes hablar. Me pasaron cosas que no se podrían ni contar. Pero bueno, yo recuerdo que en el 2019 que viajé a mi tierra, le conté algo que me pasó espiritual. O sea, yo me encontré con un ser espiritual, un humano transformado en un animal. Y ya queriendo transformarse en persona. Verídico, 100%. Verídico. Yo recuerdo que yo me asusté mucho. Este ser se asustó mucho también. Yo tenía en ese entonces unos 13 años, 14 años más o menos. Como los mexicanos, los nahual. Algo así, era algo así horrible, era algo feo. Pero los ojos, era como un ave sin plumas y muy gorda. O sea, no existe una ave como esa. Yo diría que unos 4 pavos robustos formarían el cuerpo de este animal. Y yo recuerdo que los ojos ya eran muy grandes. Yo me fui, eran como la 1 de la tarde. Me fui corriendo a mi casa, enmudecí desde ese entonces hasta el 2019. Ya teniendo, ¿qué será? Unos 38 años más o menos. 38 años más o menos, 38, 37 años. Y ahí le conté. Y ella solo se quedó asombrada. Y yo sé, y lo digo aquí públicamente, yo sé que ella sabía de quién se trataba y de qué se trataba. Pero fue tan sabia que nunca me dijo nada. Para protegerlo. Para proteger. O para proteger la identidad de quien era. Mm. Y eso me lo tuvo que revelar con los años. Yo diría que 3 o 4 años después me lo revelaron los espíritus. ¿Quién era? Incluso cuando me dijeron quién era, todo cobró mucho sentido. Porque yo estaba atrás del patio de la casa de esa persona. Entonces, Y se puede saber quién era. claro, por supuesto. Bueno, no, ok, ya no con la curiosidad, o sea, ya. Lo que pasa es que no puedo decir el nombre, ok, porque esto es probable que se vea en Dominicana también. Ya. Y al decir el nombre, muchas personas van a saber quién era, porque Creo que era algún vecino, era un humano, o era un demonio. era una vecina. Ah, ya. Era una señora mayor muy católica. Era bruja. Ah, la Más, palanca. más que bruja, o sea, porque cuando tú ves una persona que tiene la capacidad de transformarse en animal, eso ya es un alto sacerdote de la magia negra. Entonces ya esto, ser brujo es una cosa, transformarte es otro nivel. Pero es un
Disculpe el pensamiento de uno que todo lo categoriza en blanco y negro, bueno y malo. ¿Eso es bueno o malo? Yo no diría que es malo. Yo no diría que es malo. Yo diría que esta persona estaba cumpliendo con sus misiones, sus trabajos. Porque cuando tú trabajas en un nivel así, los espíritus demandan de ti. En la noche esa persona sale, se transforma en lo que se tiene que transformar, se va, hace lo que tiene que hacer y regresa. Tampoco puedo decir que bueno, porque no sé Que mismo es. cuál era la misión de ella. Como se asociaban las lechuzas con las brujas, ¿no? Sí, En el campo, que se aparecía la lechuza y empezaba a cantar y la gente en el campo las correteaba porque decían que eran las brujas. Lo que pasa es que las brujas emiten un sonido muy parecido al de las lechuzas. Muy parecido. Tanto así, bueno, hablar de la lechuza me hiciste acordar cuando yo era niño. Yo sentía mucho miedo porque yo me crié en un campo y en este campo cantaban unas hados que no eran lechuzas, le decían carrao. Ujú. Y esos carraos gritaban, eran como similar al grito de una mujer, pero eran tantos que a mí me daba miedo. Y mi imaginación psíquica se iba muy lejos. Yo me imaginaba muchas brujas reunidas en una montaña y gritando ahí. Eso me atemorizaba horrible. Yo no dormía. Cuando eso pasaba, que solo pasaba en la cuaresma, por Semana Santa, por ahí. Era horrible, horrible, horrible para mí. En esos tiempos también aparecían dos hachos de candela peleando. Y se veían esos hachos que chocaban y hasta las chispas se veían y saltaban. Y ese es un misterio que hay en República Dominicana, que tú puedes caminar y caminar kilómetros y tú nunca vas a llegar a ese lugar. Y se ven esos hachos peleando y cuando tú crees que te cerca, ahí es que falta. Sí, tanto misterio oculto que hay en esos campos de allá del Caribe. Hay bastante cosas. Wow, que te ve aquí, siento la parte aquí tensa, ¿no? Es la cantidad de energía que, que emana este tipo de diálogo, mucho más allá de que se puede decir, estás influido, ¿no? Hay un término que se usa, ¿no? Que se llama pareidolia en psicología, es como que te estoy influyendo en mi discurso para que sientas eso, pero no, no es tanto así, ¿no? ¿Verdad? Eh, de este camino, ¿ha existido alguna figura humana, algún espiritista, algún medium, alguien que a usted su historia la haya impactado, la haya dado mucho en este camino? Sí, sí. Ahí, de hecho, en el campo que yo me crié, yo viví en el kilómetro 26 y en el kilómetro 24 había una mina de arena. En la mina de arena había montañas. Y tú sabes que cuando ya para sacar la arena hay que cavar mucho y quedan montañas. En esa montaña vivía un brujo que se llamaba Marcelón. Este brujo, tú ibas donde él y le decías, Marcelón, yo tengo un problema en mi casa. Yo necesito que tú me ayudes urgente. Él siempre andaba descalzo y él decía, era virolo. Una persona se veía muy pasiva, muy tranquila. Decía, vete adelante, espérame allá, que yo voy para allá. Él no andaba en moto, él no andaba en carro, andaba a pie y sin chancleta, o sea, Cacho. descalzo. Pues tengo para decirte que cuando la persona iba en motos, cuando llegaba a la casa, él ya estaba ahí. ¿Cómo llegaba? Eso me impactó mucho desde niño. Dicen que él se transportaba con oraciones. Él empezaba a orar una oración, hacía como un ensalmo, desaparecía, aparecía en el bloque. Cuando alguien se moría en mi campo, él aparecía sin que nadie le dijera. Él vivía solo y llegar donde él no era fácil. No era fácil. Él decía que él veía en el espejo. Él tenía cuando alguien se moría y sabía el lugar exacto y aparecía. ¿En qué velorio? Pregúntame en qué velorio que yo haya ido, que fui a muchos. No lo vi. En todo lo vi. Él estuvo ahí. Increíble. Entonces, eso a mí me impactó mucho. Muchísimo. Eh, Maestro Legba, antes de continuar, no se olvide, si usted es nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen los mensajes. De igual, de una u otra forma, estaremos colocando los números telefónicos del maestro por si acaso desean hacerse alguna consulta.
bien puedan contactarlo. ¿Qué opina usted de Allan Kardec? Bueno, yo lo tengo en un alto concepto. Allan Kardec es el padre de la mediunidad. Y yo creo que muchos de los consejos de él me han servido mucho. La historia de él es muy impactante porque es una persona que primero fue escéptica. Y él tuvo, para él creer, a él tuvieron que pasarle cosas paranormales. Tuvo que ver manifestaciones psíquicas, espirituales. Cuando él vio que dos simples niñas tenían la capacidad de entrar en trance, perder el conocimiento y empezar a hablar cosas que no son dadas a ese nivel mental, digamos así, porque niñas de esa edad pues no tienen ese conocimiento universal espiritual, pues ya le empieza como que a preocuparse. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces le empezaron a hablar de la mesa giratoria, que era mesa parlante. Y él cuando visita este tipo de fenómeno, pues tuvo la duda. Y yo creo que la duda es el principio del descubrimiento de todo lo que tú no sabes, de lo desconocido. Entonces empieza a ver que él pensaba, bueno, esto tiene que ser un truco, esto es magnetismo. Empezó a aplicarle la física hasta que se encontró con más personas que también perdían el conocimiento. ¿Y qué hizo él para confirmar y corroborar que esto era real? Que los muertos sí hablan después que se mueren. Entrevistó a todos los mediums que pudo. Y estos mediums le decían, le hizo la misma pregunta a todos y todos contestaron la misma. Personas que no se conocían, que no sabían. O sea, es como que tú vayas a mi casa, yo entré en trance y tú me entrevistas a mí y vayas a la casa de Paul y estando en su casa, él entra en trance y tú le haces la misma pregunta y te contesta Lo exactamente lo mismo. mismo. Y él y yo no nos conocemos. Entonces ahí ya él empezó a creer en esto real. Pero Allan Kardec fue medium o simplemente era un mensajero. Fue, yo diría que un misionero. Ajá. Un misionero porque él no era medium, pero él fue como la persona que administró ese tema. Él fue como el que tenía el llamado de recopilar la información que los espíritus querían que el mundo supiera hoy. Y hoy mucha gente necesita saber eso, necesita. Maestro René Legba, ¿qué quieren que los espíritus nos enteremos? Los espíritus quieren que sepamos que ellos siguen vivos después de la muerte, que este cuerpo es un estuche, que aún nosotros estando vivos somos espíritus y que no simplemente no recordamos quiénes éramos, de dónde venimos, cuando la persona se acuerda cuando muere. Cuando ya la persona muere, cierra estos ojos y abre los espirituales. Cuando abre los ojos espirituales, se acuerda de todo, porque ya te conectas a la fuente. Y ahí tú recuerdas, ah, sí, ahora me acuerdo. Yo mismo fui que elegí nacer en este cuerpo que acaba de fallecer. Ahora entiendo todo. Es así. Recomendaría a las personas que intentan transitar este camino, que sienten el llamado o esta cosa, recomendaría que inicien con Allan Kardec. Sí, por supuesto. Hay una película no me acuerdo si estaba en una conocida página de streamer, no me pago, pero no digo el nombre, pero hay una película gay, interesante la película, y ahí Se acerca mucho a la realidad. y existen también libros, Libros, audiolibros también. para poder ir entendiendo. Está el libro de los espíritus también. El libro de los muertos. Mira cómo es la cosa. El libro de los espíritus. El libro de los muertos. ¿Cómo? Dando a entender que hay categorías. Entre los espíritus hay muertes, hay espíritus, hay demonios, hay fantasmas, hay de todo. Hay una variedad, como decía al principio. Cortés. Querido maestro René Legba, en tantas noches y tantas tertulias de sus diferentes anécdotas, cosas que ha vivido, experiencias, que yo creo que muchas personas ahí identificar, ¿podría deleitarnos con otra de esas anécdotas de vida? Por supuesto. Bueno, antes de yo trabajar la magia, en mi tierra yo trabajaba como técnico de tratamiento de agua y recuerdo que estábamos viajando hacia Punta Cana. Íbamos en una camioneta, iban dos de los cuatro jefes que habían en la empresa. Y iba un oficial, yo recuerdo que el oficial iba sentado en el lado del pasajero y los dos socios del dueño de la empresa iban atrás. Era una camioneta doble cabina.
y íbamos muy bien en el viaje. Cuando llegamos a un lugar, antesito de llegar a Bávaro, ya estaba cayendo la noche. Yo recuerdo que yo iba conduciendo y un señor se nos atravesó, un señor que iba así como cayéndose, como borracho, tenía un rostro medio extraño, se atravesó en la camioneta y fue de repente. Yo sentí que lo atravesamos porque era algo que no tenía densidad, no tenía un cuerpo físico. Ya. Lo atravesamos, paramos la camioneta, nos bajamos la camioneta, miramos hasta por debajo, por donde quiera y no está. Una cosa muy extraña. ¿Qué fue esto? ¿Y ustedes lo vieron? Sí, sí, yo lo vi. Los 4 lo vimos, el señor. El señor desapareció. Yo recuerdo que llegamos al hotel donde nos hospedamos, cogimos 2 habitaciones dobles, 2 para los socios y 2 para mí como técnico y mi oficial, ¿no? Camas dobles. Yo recuerdo que ya habíamos merendado, habíamos comido ya. Bueno, nos dispusimos a descansar. Cuando yo estoy ya acostado y mi oficial también acostado en su cama, empezamos a escuchar que estaban tocando la ventana. La ventana era de vidrio. Pam, 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 pam. Es que extraño. Porque eso era un segundo piso. Pero como estaba como en una montaña, la parte de atrás tenía que tener siquiera unos 10 metros. Porque el techo era muy alto. El de abajo y el de arriba. Esa habitación quedaba justo encima de la recepción. O sea que era muy alto. Y solo imaginarme lo alto que era eso. ¿Quién podría tocar a esa altura? ¿Qué humano? La escalera que va a utilizar, ¿de qué tamaño tendría que ser? Todo eso lo sentí, me di cuenta y como que fui sabio y me quedé tranquilo. Entré en una especie de trance, como que estaba dormitando y salí del cuerpo. Y me veo que estoy en la recepción del hotel, que me quedaba bastante lejos donde yo estaba. Había que pasar varios escalones, escaleras y eso para llegar ahí. Y veo esto que viene entrando así, pero eso viene entrando como si tuviera un ropaje y el ropaje viene arrastrándose así. Y yo recuerdo que todo el transitar de ese ser, yo le di seguimiento y yo lo vi. Estando ahí, fue entrando hasta que subió la escalera, caminó por el pasillo, que era un pasillo largo, la puerta sonó, eso llegó y me dio una descarga de energía en el pecho. Cuando eso pasó, yo me puse como sentado en la cama y me estaba ahogando. Y el oficial estaba, lo que más me sorprendió, que el oficial también le estaba pasando lo mismo. Ya. Y cuando él me mira así asustado con los ojos grandes, yo le digo, no digas nada. Viene a decir, no digas nada. Ese espíritu llegó, el espíritu que nosotros tocamos en la carretera, que no hubo ningún impacto, pero sé que lo atravesamos. Esa energía la atravesamos. Llegó hasta ahí. Cuando le contamos esto a los socios del dueño de la empresa el otro día, se reían a carcajadas y se burlaban. No podían creer que algo así era real, pero es que a los dos nos pasó. Y los dos lo contamos, pero casi queriendo llorar, como diciéndole, créeme, es verdad, nos pasó esto, esto, esto. No creían. Algo real. Y quíquete que a lo mejor a ellos también les sucedió algo, pero como no son tan sensibles o No creían, conscientes, no creían mucho y como que lo tomaran como algo. Ellos eran ingenieros químicos. Ingenieros químicos creen mucho en la física y en tantas cosas, pues se fueron por la parte científica. No sé qué pensaron ellos, pero esto fue real. como esa historia, tantas historias de carretera, ¿no? Que las personas que han conducido, manejado en las madrugadas y han visto personas en las calles. Después volteas, uno no ve nada, yo te lo ves sentado detrás del asiento, no. Pues sí. Y de hecho aquí en Ecuador me pasó algo parecido. Yo estaba en Guayacanes, aquí en Guayaquil, y estaba en una casa. Yo viví un tiempo ahí y mi esposa, que estaba ahí conmigo, estaba viendo algo en la laptop, normal así. Y yo ya entré como en ese, porque ellos cuando llegan te hacen como entrar en ese semitrance, que ya tú sientes que algo viene.
y venía esa, también así, como con ropaje arrastrándose. Se escuchaba hasta el sonido cuando tú estás arrastrando tela. Y eso llegó, y eso fue tan real que cuando pasó una puerta de hierro que había ahí, la puerta sonó, y había una ventana que miraba hacia el pasillo. Ella miró así. Y cuando ella miró así, yo sentí que algo me cubrió, se me pararon todos los pelos. Y le dije lo mismo, que es lo que yo siempre hago. Yo, no hagas nada, quédate callada, es esto, es esto. El espíritu es así, así es. Son cosas que están entre nosotros, que se manifiestan delante de nosotros, pero no todo el mundo lo asimila de la misma forma. Hay personas que lo ven como algo normal, o que fue el viento, que el sonido lo ocasionó un viento, que el ruido lo pudo haber hecho un animal o lo que sea. Pero nosotros como psíquicos sabemos lo que se mueve Interesante, ¿no? ¿Y cuántas personas no pasarán aquello y no logran descifrarlo como tal? y no logran descifrarlo. Había una palabra que usted usó que decía despojo. ¿Qué es despojo? Bueno, despojarse es limpiarse, es quitarte lo que tienes sucio, espiritualmente hablando. Es como cuando a mí me hablan de despojo, yo lo que me imagino es una persona sucia de lodo y echándose agua para que el lodo salga. Despojar es limpiar, sacar. Significa que nos limpiamos de qué, de las malas energías, de la mala suerte, cosas así. Así es, así es. La suerte, cuando es mala, es un tipo de energía negativa. También hay personas que le llaman mala frecuencia. La mala frecuencia es cuando una persona eh, tropieza con una piedra y sigue caminando y tropieza otra vez. Eso es mala frecuencia, porque se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la persona ya llega a sentir hasta coraje y dice, ¿y qué es lo que pasa conmigo? Yo, a mí todo me sale mal, que mira, voy caminando por aquí, he tropezado como 5 veces y no sé qué. Eso. ¿Alguna se debe, desde su perspectiva, a qué se debe esto de la mala frecuencia o la mala suerte? Bueno, muchas veces las personas pisan donde no deben, entran donde no deben, y cuando tú entras al lugar donde tú no debes entrar, te contaminas, absorbes. Las energías se pegan. Tú entras, por ejemplo, a un bar. Cuando entras a ese bar, hay muchas energías ahí. Si tú entras y no tienes ninguna protección espiritual, ni ninguna oración que te respalde, que te pegue. Estamos hablando de bares, antros, Ah, cementerios. sí, sí. ¿Ya? De hecho, el cementerio tiene una energía lujo, una energía que tiene que ver con la muerte directamente, porque ahí lo que yacen son cadáveres. Entonces, si tú vas al cementerio y no tienes claro el objetivo, probablemente salgas mal de ahí. En las salas de velaciones. También, también. Hay muchas energías, espíritus, hay otros seres también que andan por ahí, Ya, y aparte de eso, maestro, por ejemplo, eh, no sé si cabe el tema, la envidia. por supuesto. La envidia es mala energía, pero la envidia se transmite a través de un sentimiento. O sea, la persona mira al otro y lo mira atravesado, lo mira mal, con un mal deseo en el corazón, y eso se transmite. Pero maestro, hay personas que dicen, tengo envidia de la sana, de la buena. No existe la envidia, no existe envidia. Yo existe la envidia sana. Cuando alguien, mira que a veces hasta la admiración, cuando tú admiras mucho a alguien le puede estar haciendo daño. ¿Ya? Tú dices, oye, qué bonito, que tú tienes una casa muy linda, que tú tienes un carro muy lindo, que esa admiración que puede parecer sana, la persona te puede abrazar, apretarte, puede hacer daño. Todo, a veces con un buen deseo, la persona te puede hacer daño. Porque quizá tiene la intención de que sea bueno lo que te está diciendo, pero el corazón, mira que la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. El corazón puede jugarle puede generar sentimientos contrarios y la persona no darse ni cuenta, y ese es el peligro. Eh, Usted hablaba acerca de tener amuletos, tener protecciones. ¿Usted podría brindarnos desde su sabiduría algo que sea efectivo Sí. para el despojo, ¿no? Para la limpieza?
Bueno, hay muchos baños para despojo, hay muchos tipos de despojo también. Digamos que si la persona no está muy contaminada por utilizar un concepto, puede darse baños con montes, con hierbas, con hojas, dependiendo del término de cada país, como lo puedan entender. Y hay muchos montes que se pueden utilizar. Yo incluso traje anotado un baño que sirve para, A ver, por favor, compartan. que si lo puedes anotar, pues yo lo traje anotado para que no me falte nada. Pluma y papel a la mano, que viene una interesante receta para poder trabajar despojo o Despojo, despojo. Da. despojo. Las tres tipos de ruda, que es la ruda de muerto, ruda de gallinazo y la ruda de castilla. ¿Ya? 21 hojas de guanábana, 21 hojas de mango, 7 ajos machos, 7 limones partidos en cruz, mastrante, apazote y esencia de despojo y de trancadera. ¿Cómo se hace esto? Tiene que coger la mitad de los montes, deshojarlo bien en una lavacara o ponchera, dependiendo del concepto, con agua hasta que el agua se ponga verde. La otra parte que yo no deshojé, la pongo a hervir. No esperar a que el agua hierva, sino que se caliente bien, que suelte el zumo. Cuando suelta el zumo, lo que hay que hacer es mezclar las dos hierbas, ¿no? La que está hervida y la que está deshojada. Cuando ya la mezcle, entonces le pone las esencias y se baña. Espera que se enfríe, que se entibie y bañarse. Y este baño de despojo eh, se hace en alguna hora específica, en algún día específico. Sí, bueno, muchas personas utilizan el día domingo o el día jueves, que son días muy buenos. eh, Son días para la suerte. Y yo digo que es el día que hay que utilizar. Jueves, hay gente que utiliza los miércoles y los viernes. Yo diré que domingo, domingo o jueves Bien. son los días buenos para eso. Y cada qué tiempo se tienen que hacer esto. Bueno, es que de eso depende de cómo tú te sientes. Si tú te sientes bien con ese baño, entonces eso es lo que indica de que no era muy fuerte lo que tenía. Ya. Este es un baño sencillo, pero que funciona si lo que tú tienes no es grande, no es fuerte y si tú tienes fe. Ahora, hay otros baños de despojo que ya son mucho más profundos, más fuertes, muchísimo más. Ese uno. Pero me imagino que creo que bueno, la gran mayoría lo podría practicar, pero también sería bueno siempre consultarte, ¿no? En este caso de Pues alguien que sepa porque a lo mejor tú te pegas el baño, escuchaste, dices, voy a hacerle caso, voy a hacerme ese baño, y a lo mejor sigues en la misma, y tú dices, no, esa baño no sirve, pero en realidad lo que tú tienes es peor, o sea, es algo fuerte. es algo fuerte y ahí amerita de la asistencia de alguien que sepa. Exactamente. Sí, sí, sí. Oiga, maestro René, y por ejemplo, vamos a suponer la gente que quiera algo para mejorar su suerte, que quiera quizás, los caminos están obstaculizados, no Sí. tiene ingresos económicos, no, no sé, no, el dinero se le va como agua en las manos. Man, ¿Qué podría recomendar? hay también muchos baños para la suerte. Papel y lápiz, papel y pluma a la mano, bolígrafo a la mano. Hay un baño bueno, efectivo, que si tú tienes fe, te funciona. Albahaca, yo siempre digo, báñate con mucha albahaca, eso es muy bueno. No solamente para la suerte, sirve también para tu evolucionar, para elevación espiritual, sirve mucho. Romero, la salvia, la canela es muy buena para la suerte. Un puntito de miel es muy bueno. Hay también un baño que tiene que ver con naranjas. Tú pones 2 o 3 naranjas partidas en cruz, pones canela, pones clavo de olor y pones miel. Puedes poner un puñado de azúcar si quieres, un puntito de sal. Buenísimo. ¿Eso se hierve o? Sí. Ah, ya. Se hierve y cuando ya se entibie, te bañas y la naranja te la estruja en todo el Ah, ya. Esto es buenísimo. ¿Cuántas naranjas? Pueden ser 3 números impares. Números impares. 3, 5. Yo Oh, creo que 3 está bien. ok. Hasta una. ¿Y con qué periodicidad deberías de hacer? Cuando una persona descubre que el baño funciona, no se descuida. Mira, me funcionó, lo voy a hacer una vez al mes. Y a ver si tú te mantienes. Ahora, tienes que saber eh, sincronizar las cosas. Para tú hacer un baño de suerte, tienes que hacer uno de cojo primero.
Eso le iba por eso, ¿no? Está limpio porque funciona el de aquí. Es como que antes de ponerme perfume me baño. Me baño bien y me pongo perfume y quedo bien. Sí, me pongo bien, después viene el de aquí. Exacto, porque yo decía, y si por ejemplo me hicieron algún trabajo, alguien me está deseando el mal o estoy trabajado, ¿de qué sirve que me bañe con, Sí, no te vas a importar si estoy por dentro cochino, ¿no? sí. Aparte de esto, por ejemplo, si yo sé que voy a no sé si el sitio es malo, pero algo me dice la energía o cuando salgo de ahí salgo mal, Sí, hay lugares. salgo golpeado, apaleado, desgastado de energía, no sé. Y usted hablaba de amuletos. Sí. Y en el episodio anterior hablábamos acerca de las cadenas TOC. Si no lo has visto, yo te recomiendo que vayas a ver y salgas de la duda acerca de los collares y todo esto, ¿no? ¿Qué amuleto recomendaría a las personas para cargarlo? Que sea discreto, eh, me llame la atención, no sé. Bueno, por lo regular se recomienda un anillo de acero. Hay anillos que traen una herradura, cadenitas de acero, guillos de acero, una cinta roja. Muchas personas siempre se ponen en la mano izquierda, pero las personas donde yo no le dicen claro las cosas. Si te pones algo en la mano izquierda, tienes que ponerte algo en el pie derecho también. Me ha tocado ver personas que sí lo usan bien. Yo recuerdo que vi a una persona una vez que le estaba aplicando una limpia y vi que tenía como una especie de, ¿cómo se le puede decir? Brazalete de acero, Ya. pero en el pie derecho tiene una cinta roja. Eso está muy bien. Así tiene que ser. Como protección de los dos hemisferios, las dos. Claro, entrada y salida. Ya. Claro. ¿Y qué de cierto es que es preferible que alguien que te ame o sienta un sentimiento bonito te regale el objeto? Es muy bueno. Es muy bueno. Alguien que tenga buenas intenciones, entonces el amuleto ya viene cargado con la energía de esa persona. Entonces ya los buenos deseos de la persona hacen que se active mejor. Y si maestro y si yo compro el anillo de acero, porque por ejemplo ya estoy tomando al pie de la letra lo que dice aquí el gran maestro les va, me voy a una tienda esotérica, me compro un anillo de acero, Sí. me lo pongo y ya o qué. No. Bueno, todo metal debe ser exorcizado y bautizado, o debe de limpiarse espiritualmente. Entonces, si tú te pones el anillo acabando de comprarlo, no va a servir de nada. Aunque te digan que estás curado, yo siempre recomiendo cúralo tú mismo. O ve donde alguien que lo cure en tus ojos, que tú lo veas. Y ahí póntelo. Y por ejemplo, ya usted puede hablar con él para hacer eso, ¿no? Por supuesto. Para hacer la exorcización el prejuzgado y todo para activarse, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a suponer que vivas en Brasil o no estés tan cerca de acá, ¿cómo? En esos casos, si la persona ya se consultó eh, conmigo, por ejemplo, yo le digo cómo hacerlo. Cómprate esto, cómprate aquello, mira, lo haces así, mezclas esto con esto, ahí lo pones. Luego de ahí, pues le pones el humo del tabaco y luego de eso lo pones a la energía de la luna y ahí se activa, que lo pones. Ok, bueno, Hay un proceso. si es el caso que a usted no le gusta el tabaco, no le gusta fumar, nada de eso, puede tener las facilidades de poder ya comprar su amuleto. Interesante, exorcizado y activado, ¿no? Mucha gente le dice curado, es el curado que utilizan. Ah, ya está curado, allá. Ya, pero Yo nunca he confiado en el ya está curado porque mucha gente son más comercial que sigue. Ya está curado, capaz que le pusieron un poquito de agua florida y ahí todo. claro, ¿no? Y no es lo mismo. O yo ignorantemente compro y él como el marketing me dice, ya está curado. Y yo, uy, ¿en serio? Ah, mira que no sabía, hay plus. Y dice, bueno, ya está listo, ya solo tengo que ponérmelo ya. No. Y pacatangas. Sí. Y si, por ejemplo, me sucedió, ¿no? Alguien que me regaló un anillo por gratitud. Ok. Ya sea como que, ¿sabes qué? Tú eres una gran persona, yo te estimo mucho. No tengo que darte, pero tómate. Este anillo me gusta, pero te lo voy a regalar a ti. Sí. O como te dicen, mira, hermano, te voy a regalar este reloj porque tú eres un dancer humano, toma. Sí.
lo acepto normal, me lo pongo o Por lo regular, yo siempre recomiendo que lo limpie. Ahora, si la persona que te lo está regalando es una persona que tú sabes que te aprecia y que aparte de eso tiene muy buena energía, una persona de mucho progreso, yo te diría que te lo pongas y ya, porque la energía con la que viene este metal es muy buena. el detalle, pues si me va a decir, te lo regalo, no tengo nada más que regalarte, chuta. Ven eso. Ese es lo más recomendable que la limpieza limpia y ocurre. O sea, ahí está seguro y no hay riesgo de nada, porque hasta la persona que tiene mucho éxito, que también reciben energía negativa Lo también. más atacado. ¿Y a dónde va? Al amuleto. Es decir, te lo da, toma. Puede que en el amuleto esté lo que a él no le ha hecho daño, pero está ahí. Quizá cuando tú te lo pongas, entra en tu cuerpo. Maestro Legba, siempre he querido preguntar esto. Yo tengo unas protecciones, ¿no? Tengo unos collares que así mismo me los obsequiaron con amor. Ok. Y pasa algo. Hay momentos que estos collares están apretados, están muy apretados, que tú lo sientes que parecen cadena de moto aquí, ¿ya? Y hay momentos que tienen huecos, o sea, tienen espacios abiertos. Y yo sí llega un momento, a ver, ¿qué anda, no? Entonces, ¿a qué se deberá eso? Son energías. Y hay que ver también quién te lo regaló. O sea, si la persona es psíquica, puede ser que esta persona, esos collares ya lo haya consagrado con espíritus. Entonces los espíritus mismos a veces tienen este tipo de reacción. Ahora, si no fue una persona psíquica, es probable que sea que ya se saturó de energía y ahí hay que limpiarlo. Si tú no lo limpias, vas a sentir eso. Esa incomodidad, como que hasta te puede doler la nuca. Uno dice, oye, ¿qué hago con esto? Yo recuerdo que en una ocasión yo tenía una cadena de acero y había un momento que yo me la quitaba esa banda y ya sentía que todo el cuello se me quedaba como tieso y todo hasta como acalambraba. Y era la cadena, ya no aguantaba más energía. En la casa de uno, ¿alguna recomendación para poder tener la casa así mismo protegida de que entre cualquier cosa? Bueno, igual que con el tema del despojo, la casa antes de aplicar cualquier medida a nivel de amuleto, tiene que estar bien limpia. Bien limpia. Cuando esté bien limpia, entonces utilizas esencias de despojo o de florecimiento, dependiendo de la situación, ¿no? Y cuando ya tú hayas terminado el proceso, entonces puedes poner una herradura. La herradura tiene que ser curada igualito, porque eso es un amuleto grande que tiene mucha fuerza. Se pone detrás de la puerta. La persona entra y no la ve. La ve cuando sale. Y ya está. Entonces ya la herradura se encarga de que todo lo malo quede afuera. La persona entra solo. Lo malo se queda atrás. La herradura se pone en una posición que si un caballo la tuviera puesta, para poder estar así, tiene que tirar una patada hacia atrás. O sea, ¡puf! Eso de una. No entra para afuera. No entra, eso queda afuera. Ya. Eso es lo bueno. Una herradura es muy buena. No sé si podamos ser un poco más curiosos e infidentes. ¿Tiene alguna característica en particular sus vestimentas? Hoy son de color rojo. Sí, lo que pasa es que dependiendo el ser que uno quiera representar, es el color de la vestimenta. En este caso, pues yo vengo representando a Candelo. Papá Candelo. Papá Candelo. ¿Quién es Papá Candelo? Papá Candelo es un loa, un oriche, un general, yo diría que uno de los más fuertes de la 21 división. Es un ser muy caliente, que le gusta mucho el ron, el tabaco, le gustan las mujeres. ¿Ya? También es bravo. También Tiene que ser. siempre que sube en cabeza, se manifiesta golpeando el machete en el piso. O sea, dando a entender que él es bien macho, bien bravo. Tema interesante para el siguiente capítulo que grabaremos, maestro, si no, nos deleitaría la próxima grabación hablar de algunos de los misterios de las 21 Por divisiones, supuesto. sus propósitos, irnos sacando un poco de la oscuridad, de la ignorancia, del desconocimiento y del temor, ¿no? Claro, siempre y cuando los misterios lo permitan, ven quien quiera ser pronunciado ante la luz, que no, porque usted sabe, ¿no? No, claro. Siempre el respeto ante todo. No te olvides, si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Vamos, yo te invito a que te suscribas, activas la campanita y déjanos tus comentarios acerca de qué tema te interesaría saber
o conocer en los próximos capítulos que vamos teniendo aquí con el maestro René Legba como tal. Pero bueno, lo que puedo decir yo es que los espíritus existen, son reales y se manifiestan. Se manifiestan de muchas maneras, de muchas formas. Y a veces quisiera, cuando estoy en una entrevista, acordarme de tantas cosas que he vivido, pero que han sido reales, cosas que no la vive uno solo en sueños, sino que estando despierto también puedes ver este tipo de manifestación. Una forma básica de saber que hay una manifestación de los espíritus, ¿cuál sería? Bueno, el ambiente se pone oscuro, se pone pesado, hace mucho frío. Tanto frío que el cuerpo puede empezar a temblar, puede sentir miedo, y el miedo es un indicador muy grave. Digo grave porque si sientes miedo y frío, eso puede indicar que hay un demonio presente. ¿Qué? Sí, entonces ya al sentir eso, pues ya tú sabes que tienes que despojar rápido o hacer una oración para despachar ese. Es así. Y se aparece porque alguien lo invocó o porque anda por ahí caminando y viendo. A veces hay espíritus que andan pululando en muchos lugares y se meten a un lugar porque le atrae algo en ese lugar. O quizá la forma de esta persona orar o hablar, dependiendo de lo que pase en una casa, ellos pueden sentirse atraídos. Sí. A mí me ha tocado ver de todo casas que se incendian solas. Por ejemplo, en República Dominicana, recuerdo que una casa se incendió como 3 veces. Y las personas decían que se incendiaba porque un peluche tenía un espíritu. Creo que era como una muñeca o un peluche, algo así. Y se incendiaba y ese peluche hubo que exorcizarlo y quemarlo. Y ahí nunca más. Detrás de la propiedad donde vivía Marcelón, ese brujo que le decía. Ajá. Una vez tuvo una pelea un brujo con otro brujo. Y esta historia la conoce mucha gente en ese campo donde yo vengo. Dice que cuando ya estaba el pleito bueno con machete ya para matarse, uno de los dos se convierte en un tocón. Un tocón es la parte que queda cuando tú cortas un árbol, el tronco. Y como que este brujo dijo, oye, ya se me perdió este man, que yo lo quería matar. Y clava el machete en el tocón que está ahí. De coraje, ¡pum! Y se fue. Y después andaba ese señor con la cicatriz en la cara, en la frente. Y ahí todo el mundo descubrió que se trataba de él. Justo donde clavó en la frente tenía ese machetazo. Qué bueno. Increíble. Esa es una historia que se comentó mucho ya. De donde yo vengo existían los señores que le dicen zánganos o galipotes, que eran los que se transportaban con oraciones. Dicen por ahí que había muchos de ellos que con oraciones podían llegar hasta Haití. Haití estaba 12 horas donde yo vivía, 12 horas en bus. Ellos en 7 minutos con oraciones llegaban a este lugar. Como de teletransportación. Sí. Y en 7 minutos de allá para acá. Real. O sea, son cosas inauditas, cosas que la gente no está acostumbrada a escuchar, pero sí pasa. Sí pasa. El hecho de que usted no lo vea o no quiera creer no significa que no existe. Ya no existe. Existe y está siempre alrededor de todos nosotros. Y creo que ese es el objetivo principal de grabar estos capítulos, de deleitarnos con la sabiduría del maestro René Legba, para ir saliendo un poco de la oscuridad, de la ignorancia. Así es. Maestro, una vez más, muchísimas gracias por sus conocimientos. Las personas que quieran consultarle, vamos a dejar su número telefónico aquí al pie de este video. Y no es más, nos vemos en un siguiente capítulo. Muchísimas gracias muchas gracias a los misterios, muchas gracias a la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál era el saludo de despedida? Bonsoir. Bonsoir a la société. Bonsoir a la société. Okay, bonsoir. Muchas gracias.